Buenas noches, el día de hoy les voy a hablar sobre destete de la ventilación mecánica, comúnmente llamado Wayne. ¿Cuál es la definición de waning? Waning se define como una disminución gradual del soporte ventilatorio en aquellos pacientes en los cuales la causa subyacente de la falla respiratoria está mejorando, visto este proceso como un continuo. El waning lo podemos clasificar de diferentes formas. La más común la divide en tres tipos: simple, difícil y prolongado, de acuerdo a los días y a los intentos que se realicen. Y esto va a conllevar una mortalidad y un porcentaje de éxito al destete. El destete simple es el cual se lleva a cabo en un solo intento, tiene una tasa de éxito del 30 al 60% y una mortalidad del 5 al 10%. El destete difícil vamos a tardar hasta 3 intentos y a lo largo de 7 días, con una tasa de éxito de 15 a 40% y una mortalidad del 10 al 30%. Mismo porcentaje de éxito y de mortalidad que se da en el destete prolongado, el cual podemos decir que puede ser más de 3 intentos e incluso más de 7 días. ¿Cómo se define el waning exitoso? La falla, bueno, el destete exitoso con la extubación se define o se logra con la extubación y ausencia de soporte ventilatorio 48 horas después de la extubación. La falla del destete es definida como la incapacidad para pasar una prueba de respiración espontánea o la necesidad de reintubación 48 horas después de la extubación. ¿Cuál es el proceso usual de destete? Normalmente nosotros llevamos a cabo esta estrategia en 2 pasos, que incluye la evaluación de la preparación, es decir, si el paciente está preparado para llevar a cabo el destete, y el ensayo de respiración espontánea, que básicamente es probar al paciente cómo respira espontáneamente. ¿Y cuáles serían los objetivos o los criterios objetivos para considerar que el paciente está listo? Tenemos parámetros desde, bueno, lo básico es que la causa por la cual se intuba al paciente pues ya haya mejorado. Criterios ventilatorios como una PAFI mayor de 150 o una saturación mayor del 90%. Esto con una FI2 menor del 40% y una PIB menor de 5 centímetros de agua. Equilibrio ácido-base manifestado por un pH mayor de 7.25. Estabilidad hemodinámica que no tenga o que tenga una dosis baja de vasopresor. Que tenga esfuerzo inspiratorio el paciente, que tenga una hemoglobina mayor de 7 miligramos por decilitro, una temperatura central menor de 8 grados centígrados, que esté despierto, alerta o que esté fácilmente despertable. El concepto de ensayo de respiración espontánea, despertar espontáneo, perdón, o SAT, fue introducido por Kres y colaboradores y Girard y colaboradores. En este estudio, los pacientes se aleatorizaron a un grupo de sedación continua y otro en el cual se tenía la sedación previo al inicio del ensayo de respiración espontánea todos los días. Los pacientes que se sometieron a este proceso tuvieron un periodo de waning más corto y una menor estancia en la unidad de terapia intensiva. Posteriormente, por diversos autores, concretamente por Patricia Rodríguez y Gonzalo Hernández, estos españoles, en este artículo titulado Destete la ventilación mecánica. Hazlo rápido, hazlo seguro. La dividen en 4 fases, las cuales van las 2 clásicas, que es cribado o evaluación de la preparación del paciente, y la prueba de confirmación mediante la prueba de ventilación espontánea, agregando a esta la estratificación del riesgo de fracaso de la extubación y la aplicación de soporte respiratorio no invasivo tras la extubación. Es decir, nosotros vamos a evaluar diferentes factores los cuales podrían hacer fracasar al paciente, y asimismo evaluar en el paciente en alto riesgo, ponerle soporte, ya sea mediante ventilación no invasiva o bien con canula de alto flujo tras la extubación, tenga o no tenga datos de deterioro o datos de no tolerancia a la extubación. Este esquema pues se ve muy pequeño, pero básicamente resume lo que es la propuesta de los 4 pasos, en las cuales se divide el paciente con riesgo de fracaso tras la extubación, y se aconseja, bueno, y el soporte aconsejado lo podemos dividir en riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto, de acuerdo al screening agresivo o screening conservador, de acuerdo a los parámetros y las condiciones en las que se encuentra. Lo podemos someter a una prueba de ventilación espontánea conservadora, la cual puede ser exitosa o fallida, y de acuerdo a eso nosotros colocarlo en canula de alto flujo o bien en ventilación no invasiva.
Bueno, ¿cuáles son las técnicas que usamos normalmente de ensayo de respiración espontánea? Estas fueron, digamos que estandarizadas en lo que es el Spanish Lung Failure Trial, donde se comparó este IMB, presión soporte, ensayos intermitentes de respiración espontánea y ensayo de respiración espontánea una vez al día con PSNT. En este estudio español, el ensayo exitoso o el mayor éxito se obtuvo con PSNT, la cual fue 2.8 veces superior a SMB y 2 veces superior a ventilación con presión soporte. Sin embargo, en ese mismo año, Brochard mostró en su estudio menor falla de la extubación con ventilación en presión soporte, un 8%, con pieza en T hasta el 43% y con ISM el 42%. Asimismo, se vio que con ventilación en presión soporte se disminuyó la permanencia de ventilación mecánica y se acortó la duración del destete y la estancia en la unidad de terapia intensiva. Entonces, como recomendación, nosotros consideramos que para todos los pacientes con más de 24 horas, el ensayo de respiración espontánea inicial debe ser con presión soporte de 5 a 8 centímetros de agua y un CPAP de 0 a 5 centímetros de agua con una duración de 30 a 120 minutos. Y además, algunas otras recomendaciones, como por ejemplo, colocar al paciente en ensayo de respiración espontánea una vez que veamos la tolerancia, finalizarlo, colocarlo una hora en ventilación asistida y posteriormente extubarlo sin volverlo a someter a prueba de respiración espontánea. No ha demostrado una superioridad sobre la extubación directa tras la tolerancia al ensayo de respiración espontánea. Es importante también considerar algunos factores que pueden hacer fallar el destete, como el edema pulmonar inducido por el destete, la isquemia miocardica inducida por el destete y la disfunción diafragmática. Hay varios cambios fisiológicos que se dan en el cambio de presión positiva a presión positiva o de presión positiva a presión negativa, o bien cuando colocamos al paciente en lo que es el ensayo de respiración espontánea, vamos a tener alteraciones como la disminución de la presión intratorácica, el incremento y por lo tanto el incremento del retorno venoso, el esfuerzo inspiratorio se va a ver incrementado, va a haber una extensión de la vasculatura pulmonar, un retorno venoso pulmonar incrementado y va a haber también un incremento de la presión transmural del miocardio, lo cual va a generar una isquemia mecánica inducida por el destete. Y bien, estos son esquemas de lo que es la fisiopatología de la falla en el destete, lo que habíamos mencionado. La disfunción cardíaca inducida por el destete nos va a generar, la transición de la ventilación mecánica al ensayo de respiración espontánea va a generar un incremento en el trabajo respiratorio, un incremento en el tono adrenérgico y una presión intratorácica pues negativa, lo cual va a aumentar el retorno venoso, un aumento en la percarga del ventrículo derecho, un aumento del volumen venoso, del volumen sanguíneo central y un aumento de la precarga y la poscarga del ventrículo izquierdo, lo cual nos va a llevar a un aumento de la presión de la presión en cuña de la arteria pulmonar, un aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, una disminución de la compliancia del ventrículo izquierdo y por lo tanto va a haber edema agudo pulmonar. Entonces, otras causas pues pueden estar relacionadas con la disfunción de la vía aérea y pulmonar, por ejemplo, oclusión inspiratoria, el PIB intrínseco. Esas van a ser las intervenciones que podemos hacer si nos presentan problemas en la vía aérea o disfunción pulmonar. Si hay disfunción cardíaca inducida por el destete, pues checar media ecocardiograma, electrocardiograma, POCUS o estrategias de reducción de la precarga. Si hay disfunción cognitiva, pues tratamiento del delirio, técnicas de reorientación, movilización temprana, terapia cognitiva o conductual, ansiolíticos. Cuando es disfunción metabólica o endocrina, hay que checar los electrolitos y los gases sanguíneos, los niveles de cortisol y de la hormona tiroidea en plasma. Cuando hay disfunción diafragmática, pues ahí debemos de tener tanto terapias preventivas como resolutivas, por ejemplo, la movilización temprana, la electromiografía diafragmática y biopsia del músculo diafragmático cuando es necesario. Y en cuanto al aspecto nutricional, pues una calorimetría indirecta. Los criterios de no tolerancia al ensayo de respiración espontánea, pues evidentemente van a ser clínicos, hay taquipnea, polipnea, desaturación, inestabilidad hemodinámica, depresión del estado mental, entre otras cosas. En los índices que predicen destete difícil, pues ahora son interminables.
desde el CROP, el índice de Tobin, la presión inspiratoria máxima, el P0.1, el Core Index, entre muchos otros, los cuales no han demostrado ninguna superioridad, por ejemplo, con el más fácil, que es el índice de Tobin, más fácil y más práctico. Entonces, realmente no se usan con regularidad, no son una rutina los índices que predicen el destete. Algo lo que sí se recomienda y que sí usamos siempre es la prueba de fuga del manguito o Kuflik test, en el cual pues vamos a determinar si hay o no presencia de edema laringio que nos pudiera condicionar este hidrolaringio y por lo tanto falla en el destete. En el paciente obeso no hay muchas recomendaciones. Básicamente de lo que podríamos rescatar es el ajuste en el PIB de acuerdo a cómo lo estemos usando, de acuerdo al índice de masa corporal, y lo más recomendable sería estar checando la presión transpulmonar mediante un balón de presión esofágica y con eso ajustarla para lograr el mayor éxito en la extubación. Bueno, otra situación importante, nos vamos un poco más rápido, es lo que es la extubación después del daño neurológico, lo cual sigue siendo pues un dilema. Entonces, estos pacientes, la principal alteración pues va a ser la incapacidad para mantener la vía aérea permeable. Entonces, la mayoría de los pacientes que fracasan la extubación por una situación neurológica va a ser por falta de protección de la vía aérea. Entonces, vamos a poner especial énfasis en eso. Diferentes scores para predicción de la extubación del paciente neurocrítico, como el COPRIN, el Visage, el DOS-RAY, tiene sus pros y sus contras. El más utilizado por su simplicidad, por su sensibilidad y su especificidad, pues es el Visage, que es el más comúnmente usamos, aunque es exclusivamente para pacientes con trauma craneoencefálico. La desventaja es que no ha sido validado en otras cortes. Este es un algoritmo de lo que es el paciente neurocrítico, el destete del paciente neurocrítico. Y bueno, la conclusión en cuanto a los pacientes neurocríticos, pues hay que utilizar los predictores generales de la UTI, sobre todo ver que la vía aérea esté permeable y que el estado neurológico pues, sea acorde al ensayo de respiración espontánea. Algunas otras pruebas, como por ejemplo el Tobin diafragmático y algunos parámetros por ultrasonido. Y pues eso es todo. Muchas gracias por su atención.